En la teoría del conocimiento existen diversos principios que nos guían en la tarea de alcanzar el objetivo universal que es la verdad. Entre estos principios encontramos lo que se dio por llamar, y quizá injustamente, la navaja de Occam. Occam fue un teólogo, un filósofo de la Edad Media, posterior, un sacerdote, ¿no?, que estableció una determinada metodología que en realidad encontramos ya en Aristóteles y en Santo Tomás. La llamada navaja de Occam, la navaja, es decir, es un instrumento que nos ayuda a separar, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros pensamos componiendo y separando. Entonces, en la tarea del razonamiento, diversos principios que nos guían, y uno de ellos dice así: la famosa navaja de Occam. En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable, ¿no? Es decir, por ejemplo, si mi hijo no responde al teléfono, a mi llamada, ¿no?, si lo más probable es que se haya quedado sin batería o haya dejado el teléfono en el bolso, ¿no?, en el vestuario del club, y no que haya sido secuestrado o esté en un submarino debajo del hielo ártico. Es decir, yo tengo que suponer en principio la explicación más general, la explicación más simple y suficiente es la más probable. Ahora, como ustedes se darán cuenta, el hecho de que sea la más probable no quiere decir que sea la verdadera. O sea, hay una probabilidad, o mejor dicho, una posibilidad remota, lejana, ¿no?, inquietante, de que mi hijo haya sido secuestrado. Pero en principio yo pienso, y pienso correctamente, de que se quedó su teléfono sin batería, ¿no? Entonces, esta navaja de Occam, ¿no?, en latín, non sunt multiplicanda entia sine necessitate. O sea, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Ahora bien, este pensamiento que se le atribuye a Occam, en realidad lo encontramos, por ejemplo, en Aristóteles, que dice literalmente, leo: a igualdad de toda otra condición, será la mejor demostración aquella que surja de un pequeñísimo número de postulados, hipótesis o premisas. Es decir, es como que la inteligencia busca ahorrar energía, ahorrar en complejidad, ¿no? O sea, si uno puede demostrar algo usando una cantidad menor de causas, no hace falta multiplicar las causas. Ahora, personalmente a mí esta famosa navaja de Occam nunca me convenció demasiado, porque es bastante cercano a lo que nosotros tememos, y que es el pecado original, digamos, de la inteligencia, ¿no?, del sector académico, del pensante, de la sociedad. Pecado original que dice Andrei Baumeister, que es la simplificación, ¿no? La simplificación. En general, la simplificación puede ser útil, pero muchas veces es muy tremenda, ¿no? Es decir, las ideologías son formas de simplificación, ¿no? O sea, por ejemplo, les doy un caso, ¿sí? Un equipo de fútbol, por ejemplo, el partido Argentina-Jamaica de hace algunos años, ¿no? Argentina le ganó 5-0 a Jamaica. ¿Y por qué jugó? ¿Por qué le ganó? Porque el referee se vendió, porque el viento sopló siempre a favor de Jamaica, en fin, porque por alguna otra razón, porque los astros o las oraciones de los argentinos fueron más poderosas. No, ganó porque jugó mejor. Esa es la razón que yo encuentro, la primera, la más evidente, la más sencilla. Jugó mejor, por eso le ganó 5-0. Ahora, si le hubiese ganado 1-0 y el referee, el juez, tendría cara de, en fin, de, de atorrante, y Jamaica hubiese jugado al nivel de Argentina y sin embargo le anularon algún penal o qué sé yo, entonces sí, puedo llegar a pensar que ese triunfo de la Argentina 1-0, jugando ambos muy bien, se debe a una causa, en fin, distinta de la excelencia del juego. Pero si le ganó 5-0, entonces
en igualdad de condiciones, dice Occam, ¿no? O sea, si se establecen condiciones iguales, la explicación más sencilla suele ser, no es. Y esto es importante, suele ser, ¿no? Pues suele ser verdadera, ¿no? Entonces, Occam y Aristóteles, y también Tomás habla de esto también, hay como una relación entre simplicidad y verdad, ¿no? Lo cual nos lleva a la simplificación. Entonces tenemos que tratar de simplificar sin distorsionar, ¿no? Creo que es una buena primera conclusión de este audio, ¿no? Que algunas cosas conviene simplificar. Por ejemplo, la dieta, ¿no? En lugar de, si uno quiere hacer una dieta saludable y no perder mucho tiempo en compras o en elaboración, en fin, decide cuáles son los 5 o 10 o 15 productos que va a consumir, en fin, en la semana, ¿no? Si uno quiere hacer una rutina deportiva, en lugar de complicarse con 10.000 posiciones de yoga, bueno, hay 3 4 en fin, 5, ¿no? Importantes posiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la vida intelectual uno puede simplificar también el trabajo de estudio eligiendo un autor, ¿no? Por ejemplo, nosotros elegimos entre tantos autores a Tomás porque en Tomás encontramos, en fin, una enciclopedia de todo el saber acumulado hasta su época, ¿no? Por eso Tomás no es solamente Tomás, sino es toda la tradición, ¿no? Concentrada en sus obras. Bien. Ahora, ¿hasta qué punto simplificar? Tampoco hay que simplificar demasiado, porque tampoco puedo, por ejemplo, tener una dieta basada exclusivamente en zanahoria y huevo. No, no es así, ¿no? Sino hay que simplificar, pero no hasta el absurdo, ¿no? Tomás dice, tiene una frase muy linda, dice, lo leo en latín, natura, dice, non abundat in superfluis, nec deficit in necessaris, dice, la naturaleza no abunda en lo superfluo, pero tampoco falta en lo necesario, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hombre, siguiendo esta norma de la naturaleza, ¿no? Mediante su reflexión, no solamente en lo que son las explicaciones de los hechos que nos rodean, sino también de la propia vida práctica cotidiana, conviene no abundar en lo superfluo, pero tampoco faltar en lo necesario. Bien. Acerca de la navaja de Occam, para dejarla ya atrás, hay que decir que fue criticada en su época y también en la época moderna, porque obviamente tiene este riesgo, ¿no? Que nosotros señalamos como importante hoy, que es el riesgo de la simplificación. Es decir, non sunt multiplicanda entia sine necessitate, es verdad, no hay que multiplicar los entes sin necesidad, pero tampoco hay que reducirlos artificialmente. O sea, si hay que reconocer que un hecho tiene diversas causas, ¿no? Es decir, como en general sucede en la historia de la humanidad, ¿no? Hay que reconocerlo. Es decir, le doy dos o tres ejemplos, ¿no? de la época moderna, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría según la cual los constructores de automóviles en los Estados Unidos, por ejemplo, la empresa Ford o General Motors, en fin, hicieron un lobby, o sea, una influencia en el sector político, en el Congreso, para que el Congreso redujera la financiación del transporte público, ¿no? Porque en una época el transporte público, consideraban ellos, crecía, ¿no? El tranvía, por ejemplo, o los subtes, o los autobuses, etcétera, y transporte público muy eficiente, y muy económico. Entonces, si las ciudades se hubieran diseñado no para el automóvil, sino para el transporte público, hubieran sido ciudades mucho más limpias, mucho más eficientes, pero las empresas de automóviles hubieran vendido la 10ª parte de automóviles, ¿no? Entonces hubo como un lobby determinado, en fin, una presión determinada, de modo que fue un negocio, en fin, dejo lo de lado de los detalles, para los constructores de automóviles, ¿no? Bueno,
Bien, entonces ya tenemos ahí una causa. ¿Por qué hay tantos automóviles? Por el lobby de Ford, de la General Motors y otras empresas importantes. Ahora bien, cuando uno va, por ejemplo, a países donde el gobierno ha subsidiado en forma sistemática durante años el transporte público, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? O por ejemplo la Rusia soviética, donde había pocos automóviles y había muchos muy buenos subtes, ¿no? Y muy buenos tranvías, en fin. Si uno dice, bueno, aquí se realizó, en fin, este sueño que las empresas de automóviles impidieron en aquella época, en los Estados Unidos, bien. Ahora, apenas Rusia, la Unión Soviética, liberó el mercado, o sea, se estableció un sistema de libre mercado, los automóviles empezaron a llegar como, no sé, como moscas a Rusia. Porque la gente, aún teniendo tranvía, aún teniendo subte, aún teniendo trenes, quiere un automóvil. De modo que la razón de la explosión del mercado del automóvil en los Estados Unidos no fue el lobby de Ford o General Motors, sino fue de la demanda de la gente. Y el día que en Corea del Norte se liberen del totalitarismo actual, los coreanos del norte apenas puedan ahorrar algunos dólares o lo que sea, van a comprar un automóvil. De modo que explicar el auge del automóvil en el siglo XX, ¿no? A causa solamente del lobby de las empresas de automóviles, sería erróneo. Entonces, en la navaja de Occam, esto de que una razón, o sea, cuanto menos razones es mejor, es más probable, se aplica a algunas cosas más bien de la naturaleza, pero no del hombre, ¿no? Les doy otro ejemplo. Ustedes saben que Lenin llegó a Rusia en el año 1917, llevado por Alemania. Es decir, el gobierno alemán consideró que trasladar a Lenin desde Suiza hasta Rusia, financiar su campaña política, iba a ser para beneficio de Alemania, que en esa época estaba en guerra con Rusia, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un vagón blindado, si los alemanes llevan a Lenin a través de Finlandia, en fin, toda una historia, toda una aventura, hacen que Lenin llegue a San Petersburgo y le dan mucho dinero para que financie, bueno, sus revistas, sus panfletos, para que organice el golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado contra el Временное правительство, se llama en ruso, o sea, el gobierno provisional, porque ya no había más zar, no estaba el rey, había un gobierno democrático, en una primera revolución, en febrero de ese mismo año. Entonces, algunos historiadores, ¿no?, que yo conozco, he leído también por ahí, en fin, son temas que son muy habituales en los medios rusos, cuando dice, bueno, entonces la revolución rusa fue producto de la conspiración de Alemania. Si Alemania no hubiese llevado a Lenin en un vagón blindado, entonces no hubiera sucedido lo que sucedió. La culpa es de Alemania, esa es la razón, esa es la causa, ¿no? El lobby de Ford, ¿no?, de General Motors. Esa es la causa. La señalo como única causa, ¿no? Entonces, en efecto, los bolcheviques derrocaron al gobierno. Y en efecto, Rusia se retiró de la guerra cuando en realidad estaban ganando, porque finalmente los aliados de Rusia ganaron contra Alemania, ¿no? Es un hecho histórico. Ahora, podemos afirmar que la razón principal del triunfo del comunismo en Rusia fue esta conspiración de Alemania, fue este hecho particular de llevar a Lenin en tren hasta allá. Y no lo podemos afirmar, porque en realidad hay otras razones. Generalmente, estos hechos importantes de la historia que marcan un antes y un después, ¿no?, que son como bisagras históricas, generalmente tienen muchas causas, ¿no? Por eso es importante, hay toda una tendencia que es un poco contraria a esa tendencia a simplificar que tenemos, es lo que se llama el particularismo. Es decir, que hay que recordar que la realidad es siempre particular, concreta, que no hay una regla general para analizar la historia, sino que hay que analizar cada caso en particular, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, Hitler fue víctima de muchos atentados. Ustedes saben, ¿no? Que fallaron, lamentablemente fallaron. Bien. Ahora, podemos afirmar que la guerra hubiese terminado antes o después si Hitler hubiese sido finalmente asesinado en uno de estos. Y no. Es decir, no hay una sola causa del nacionalsocialismo, no hay una sola causa de la guerra, no es solamente esta persona en particular. Es muy importante esta persona, obviamente, importantísima. Quizás sin esta persona no hubiese sucedido lo que sucedió, ¿no? Sin Lenin, sin Hitler, sin Stalin, en fin. Obviamente no tenemos que subestimar la importancia de las personas en la historia, ¿no? Hay quienes opinan, en cambio, que la historia grande, nuestros grandes acontecimientos, se producen, nunca se producen a causa de la presencia de una persona en ese escenario. En el caso, por ejemplo, de Lenin, en el escenario, en fin, revolucionario de inicios del siglo XX en Rusia. Yo creo personalmente que no es así. Yo creo que las personas juegan un lugar importantísimo. Y que sin Lenin, sin Hitler, sin Stalin, por ejemplo, ¿no? La historia hubiera sido distinta, sustancialmente distinta. No, pero muy distinta, muy distinta. Quería detenerme un segundo relacionado con esto en el término tan actual hoy que es la conspiración, ¿no? La conspiración en principio es un término negativo, pero desde el punto de vista etimológico no tiene nada de malo, porque conspirar es anhelar algo junto a, ¿no? Con es junto a, ¿no? La comunión, la koinonía, en fin, la comunidad, todo eso quiere decir que hay una colectividad, hay una unión de voluntades. Spirare significa en latín anhelar, ¿no? Entonces conspirar es simplemente anhelar, alcanzar un objetivo en común, juntos, ¿no? No necesariamente es algo inmoral, no necesariamente es un delito, ¿no? Hay un delito, en efecto, llamado conspiración, así lo tipifica el Código Penal, delito de conspiración. También se llama asociación ilícita, pero hay un elemento secreto, obviamente, oculto de la conspiración. Pero ese delito es cuando se conspira por algo ilegal, ¿no? O sea, vamos a reunirnos para robar un banco, ¿no? Vamos a reunirnos para derrocar un gobierno. Vamos a reunirnos, en fin, a conspirar para asesinar a una persona, ¿sí? Bueno, pero conspirar de suyo no es malo. De hecho, todos nosotros, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, hemos conspirado, ¿no? Hemos conspirado, por ejemplo, para convencerlo a un amigo de que haga una rehabilitación, en fin, para que se cure de su alcoholismo, por ejemplo, conspiramos los amigos y los familiares de esta persona. De hecho, la historia de la humanidad conoce buenas conspiraciones. Nosotros los argentinos, por ejemplo, somos conscientes de que nuestra independencia se originó en una conspiración de los patriotas que, ocultos, en secreto, del gobierno de aquella época, bueno, no era tampoco tan peligroso, porque el rey estaba en la metrópolis y nosotros aquí en el sur, ¿no? En Buenos Aires, pero de todas formas la gente se reunía en salones a conspirar, ¿no? Y nuestros próceres, Belgrano, no sé, San Martín, Saavedra, Moreno, etcétera, todas estas personas que son un poco, entre comillas, los padres de la patria, inicialmente conspiraban en contra del rey, ¿no? Al principio en contra de Napoleón, pero después en el año 1816, esta conspiración, ¿no? Cuando llega al momento adecuado, madura, se exterioriza, se hace pública en la declaración de la independencia, donde los, entre comillas, conspiradores hacen pública y honesta y ante Dios y ante la faz de la tierra, dice el texto de la declaración de la independencia,
Declaramos solemnemente, dicen ellos, el 9 de julio de 1816, ante la faz de la tierra. Pero ¿cómo? Estabas conspirando. Y ahora, ante la faz de la tierra. Bueno, lo que sucede es que las cosas maduran de esa forma, ¿no? Uno no ve una fruta que está madurando, aunque esté madurando, de afuera es verde, la manzana, pero ya adentro está madura, ¿no? Entonces, en algunos procesos se inician en una forma inocente, honesta, de conspiración, ¿no? Peligrosa muchas veces cuando se trata de política, cuando se trata de otras cosas, no. Es decir, organicemos una empresa, ahora vamos a conspirar, a aspirar juntos. Bueno, veamos. No hay que hacerlo público, no hay que ir al registro de la, en fin, ¿cómo se llama? La IJPG, no sé, la inscripción de personas jurídicas, no. Vamos a conspirar, ¿no? Declaramos solemnemente ante la faz de la tierra, dice el texto, que lo estuve leyendo estos días, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España y recuperar los derechos de que fueron despojadas, etcétera, ¿no? Y habla de Fernando VII, etcétera. Un texto, en fin, que hoy lo podemos leer con otros ojos más críticos, como muchos historiadores que leen con ojos críticos, en fin, pero de todas formas es el hecho, lo importante, es que esta conspiración no es eterna, sino que termina, en fin, viendo la luz, ¿no? Esta es la diferencia entre este tipo de conspiraciones y las sociedades secretas, ¿no? La Iglesia está muy atenta, siempre estuvo muy atenta, hoy no, en relación a la masonería. ¿Y qué tiene de mano la masonería? Que es que conspira, no, que en su esencia está lo secreto, lo oculto, ¿no? Entonces, ¿por qué te ocultas si no haces nada malo, ¿no? ¿Por qué te ocultas? ¿Cuál es tu intención, ¿no? Es decir, el hecho de que las cosas sean ocultas, por un lado, es natural al inicio, pero pues si en su esencia está el ocultarse, quiere decir que hay una mala intención, una intención destructiva. Entonces, en ese momento, digamos que los criollos sintieron honestamente que era el momento de hacerlo público, en fin, cuando ya se sintieron capaces también de resistir militarmente a la presión militar que ejercería, obviamente, durante la Guerra de la Independencia. Ya habían pasado importantes batallas, ¿no? Es un proceso. Lo que quiero decir es que conspirar no necesariamente es malo, ¿no? El problema no es la conspiración, sino, como vimos, el objetivo. ¿Para qué conspiro? ¿Para robar? ¿Para matar? ¿O conspiro porque esto se está iniciando, ¿no? Estamos pensando, pero en fin, nuestro objetivo es honesto? Bien. No es el caso de la masonería. Después es el caso, por ejemplo, ¿no?, de la mentalidad de conspiración, ¿no? El conspiracionismo, que se llama, que es muy actual hoy, y también hay pensadores que lo revisan, porque, por ejemplo, en nuestra época hay muchas personas que creen, muchas, no sé, algunas, que el hombre nunca llegó a la luna, que fue una conspiración. O sea, que se prepararon de tal forma las cosas de simular el aterrizaje de los 3 primeros astronautas en la luna. He hablado con personas que piensan así y no están locas, ¿no? Pero son personas que están bajo una determinada influencia negativa, ideológica, de conspiracionismo, y no hay forma de convencerlas de otra cosa. ¿Por qué? Y porque en ellos el hecho se debe acomodar a la teoría, ¿no? Acerca de esto hablamos en un video anterior, un audio anterior. Si nosotros tenemos que tener un equilibrio entre los hechos y las teorías. Ahora, cuando nosotros manipulamos los hechos y queremos introducirlos forzadamente a una teoría, y esa teoría es conspiracionista, entonces no resulta, ¿no? Es decir, estamos perdiendo la cabeza. Poco a poco estamos cayendo en una paranoia, ¿no? Para junto a noias nous espíritu, mente, cuando el hombre empieza a razonar independientemente, ignorando la inteligencia, los datos sensibles, datos empíricos, ¿no? Bien. Entonces,
las conspiraciones existen y no tenemos que negarlas, no tenemos por qué negarlas, ni siquiera podemos decir que son malas, ¿no? El conspirar, de hecho, como dije, a menos etimológicamente puede ser algo honesto. Hubo conspiraciones muy importantes en la historia, pero aunque haya habido conspiraciones, no explican la historia. El hecho de que Lenin haya sido trasladado en un tren por alemanes no quiere decir que no haya podido ir a caballo llevado por cosacos, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? En fin, pero ciertamente hubo y hay conspiraciones muy importantes. Esto lo vimos, por ejemplo, en la época del COVID. Hay muchas personas que creen que el COVID, personas importantes, inteligentes, profesionales, algunos sacerdotes, ¿no? Por alguna razón, los curas, muchos, están como inclinados a esta especie de paranoia. En fin, habría que estudiar el tema porque el clero tiene esta tendencia. Piensan que fue una conspiración para reducir la población mundial. Es como una especie de ensayo mediante el cual el poder vio cómo puede someter y manipular a las masas usando el argumento de la seguridad nacional o de la seguridad sanitaria, etc. Era una conspiración, ¿no? Ahora bien, generalmente en la historia lo que sucede es que las conspiraciones conviven con hechos de otro carácter que no son conspiraciones. Por ejemplo, el triunfo de Lenin se explica porque en el año 1848 hubo dos personas, Engels y Marx, que publicaron un texto, un panfleto, que se hizo popular y fue popularizado en Rusia por muchas personas, el manifiesto comunista que explicaba cómo la sociedad justa se realiza mediante la supresión de la propiedad privada. Como que la conspiración de los alemanes tuvo un lugar, sí, principal, no, creo que no, creo que no. En fin, entonces el conspiracionismo es esta cosa, ¿no? Que es propio también de la gente religiosa, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, cura, que se enganchó en una cosa poco saludable, que el tema del fin del mundo, ¿no? Entonces él analiza visiones, revelaciones, y va como diciendo que el fin del mundo va a suceder. Cuando no sucede el fin del mundo, entonces se encuentra una explicación en la misma teoría suya. En lugar de decir que su teoría es errónea, a saber que uno puede saber cuándo será todo esto, él dice que no, bueno, que Dios postergó el fin del mundo porque las oraciones, en fin, o porque esto, siempre alguna razón para que la teoría permanezca siempre actual, ¿no? Es decir, una especie de ideología de carácter religioso, en este caso católico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Como por ejemplo los católicos, los cristianos han acusado durante siglos a los judíos y a los masones, ¿no? Es decir, la francmasonería, el judaísmo, atenta contra la civilización cristiana. Bien. Es decir, es muy fácil encontrar el culpable, ¿no? Es decir, acerca de esto, René Girard tiene un libro, para mí es muy importante, el chivo expiatorio se llama, el chivo expiatorio. Muestra cómo en la Edad Media los cristianos culpaban a los judíos de cosas que tenían su origen en cosas absolutamente naturales, impredecibles, no digamos, contingentes, pero no producidas por el hombre, como son las pandemias, las epidemias, las pestes, ¿no?, que asolaran a Europa. Estaban los judíos, ¿no? Entonces el chivo expiatorio. No somos nosotros los cristianos los que autodestruimos nuestra civilización por la mala conducta que llevamos en forma personal y colectiva, sino que hay una conspiración, en fin, de judíos sionistas, de masones. ¿Esto quiere decir que no haya ninguna conspiración? Sí, puede haber alguna conspiración. ¿Por qué no? De todos, no. Recuerdo, bueno, ustedes conocerán quizá este texto de, precisamente, que es como el gran panfleto de la conspiración judía contra el cristianismo, los protocolos de los sabios de Sion. Es un texto que usted hoy va a Rusia, va a una iglesia y lo puede comprar.
Pero está históricamente comprobado, científicamente comprobado, que es un texto escrito por cristianos para acusar a los judíos de la decadencia que la sociedad cristiana estaba padeciendo por su propia culpa, ¿no? Porque, bueno, la gente pierde la fe y nada más. Hace mucho tiempo que pasó esto. Entonces la navaja de Ockham, ¿no? En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable, ¿no? Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. Es un principio muy útil y sin embargo que no carece de peligro, ¿no? Es decir, más correcta y aún mejor formulada es la frase de Santo Tomás: natura non abundat in superfluis, nec deficit in necessaris. La naturaleza no abunda en lo superfluo, pero tampoco falta en lo necesario. De modo que nuestro razonamiento se debe mover entre estos dos extremos, si quieren, entre lo superfluo y lo necesario, ¿no? La abundancia, la exageración, en encontrar causas y causas de hechos, pero tampoco si las causas presentes no explican una realidad, entonces hay que buscar otra, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, y ahora sí termino, en el gobierno un presidente que señala como causa de la decadencia argentina la casta política. La casta política. En este sentido conviene recordar lo que dice Maquiavelo. Maquiavelo, ¿qué dice? Él escribió una carta al Consejo de Florencia. Leo: hay que halagar a la plebe y mostrar a esa plebe lo implacable que se puede ser con aquellos a los que ella atribuye su sufrimiento. Entonces es una forma de halagar al pueblo, decir que el pueblo es víctima de la casta política. Pero, momento, ¿la casta política de dónde procede? ¿Del repollo? No, es el mismo pueblo, ¿no? De modo que esta forma de señalar el culpable, ¿no? Esta es una forma espuria, si quieren, de usar esta navaja de Ockham. No, no, momento. Hay muchas razones de la decadencia de nuestra nación. Sí, la casta política es una de ellas. Pero cada uno piense dónde le aprieta el zapato, como dice el refrán. Bueno, disculpen el rollo, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.